qué no hablamos de las 6 empresas fachadas utilizadas para regular recursos del líder de su partido? Hablemos, ¿por qué no hablamos por supuesto, de estos temas, de Laida Sansores, que persigue a los... A ver, ¿por qué importa? Porque si lo reducimos a un asunto pues muy básico, decir, bueno, viene un Hércules, un avión militar, va al aeropuerto de Toluca, se lleva unos elementos de seguridad en México para que los capaciten, pues ahí podría terminar el asunto. ¿Por qué importa tanto, Federico? Importa tanto porque primero la presidenta tiene la obligación de decir la verdad al pueblo de México. Y dos, porque queremos saber el grado de colaboración, a dónde nos lleva. Venimos de un sexenio en el que se saboteó la colaboración, en el que se expulsó de México a los agentes de la DEA. Y, por ejemplo, esto que has dado cuenta hoy del Botox, pues tenía una ficha del Departamento de Tesoro, no recuerdo la cifra, pero de algunos... cantidad importante de dinero. Era, ¿no? Sí. Creo que 5 millones de dólares o algo así decías, ¿no? Sí. Entonces, es evidente que el gobierno de Estados Unidos le está dando ahora información de inteligencia al gobierno de México que antes no solo no le daba, que no se recibía, que no se aceptaba. Y con esa información de inteligencia se pueden hacer detenciones como la de hoy, que antes ni siquiera se intentaban. Eso es una buena condición. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si los dos gobiernos se juntan para combatir a los narcos de Morena, que no son el 100% de los de Morena, pero hay muchos narcos en Morena, se va a pacificar el país. Y nosotros sabemos la calidad de la coordinación y de la información, podremos exigir mejores resultados. Si no sabemos qué información les da Estados Unidos y nada más sabemos cómo se hacen tarugos con esa información, no vamos a poder hacer lo propio, que es exigirle resultados de México con la información y colaboración que les ofrece gratuitamente Estados Unidos para ir por los narcos que militan con Arturo en Morena. Senadora Añorbe, en eso estuvo la importancia de que no nos enteraran del Hércules, en la transparencia, nada más. A ver, no, por supuesto que lo que ha dicho Federico es una argumentación muy válida y muy sólida, y para no repetirla, quiero también decirte, Azucena, que Morena está acostumbrado a violar la Constitución y a darle la vuelta a la Constitución, y obviamente a modo utilizar la Constitución en sus narrativas, desgraciadamente, como en este caso que embarcaron a la presidenta desde la mañanera. Y entonces, esta justificación, que no tiene ninguna base, todo se reduce a no cumplir con el mandato constitucional de la autorización del Congreso. Pero más allá de eso, que es grave, es muy grave, porque es un avión militar, Hércules 130, que vienen militares, obviamente piloteando este tipo de naves militares. O sea, simple y sencillamente debe de acelerar la colaboración y hacerla pública con el gobierno de Estados Unidos para detener efectivamente a muchos narcos, pero particularmente a quienes militan en Morena, y que es público, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero al final de cuentas esta narrativa se les cayó, y cayó por su propio peso, por meterse por la puerta de atrás, por mentir y obviamente por tomar decisiones en la clandestinidad, y ahí están las benditas redes sociales que los descubrieron. Oye, Arturo, un avión militar, ¿estás de acuerdo? ¿El Hércules es un avión militar? Sí, claro. ¿Y se justifica su llegada sin autorización del Senado por acuerdos de cooperación bilateral, por aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, porque no había militares a bordo, porque no era una intervención, porque no era una operación compartida, porque tenía como objetivo la capacitación? A ver, ¿yo qué veo? Y que lamento mucho en esta mesa, Azucena, y lo digo con mucha seriedad. Veo nuevamente una oposición que no tiene proyecto político, una oposición que no tiene una plataforma, no tiene nada que ofrecer, y entonces viven de la coyuntura. Y la coyuntura les arroja de pronto elementos informativos que convierten en desinformación, ¿no? Y la desinformación les ayuda a generar un contraste en contra de nuestro gobierno. Porque de lo que no quieren hablar es que hoy, por ejemplo, presentamos cifras en donde hemos reducido en 41% los homicidios dolosos. Fíjate qué dato. Cuando llegamos al gobierno, había 100 homicidios diarios por día. Hoy estamos llegando casi a 50 vidas que no se están perdiendo. Y bueno, ya cuando hablamos de que empiezan a decir que narcodictadura y a decir que Morena, ¿no? Nunca en la historia de ambos países, y esto lo ha dicho Marco Rubio con toda claridad, había habido un nivel de colaboración tan importante como el que se da entre México y Estados Unidos. La semana pasada decían, es que no colaboran, esta semana porque estamos colaborando, porque estamos arrojando resultados sin subordinarnos, dicen, es que colaboran. ¿Quién los entiende? Sumidos en la esquizofrenia política y en la mitomanía, estos mala partidos argumentación, al borde Arturo, de desesperar. mala argumentación, sin base y sin sentido. A ver, pero aparte, Susana, hay que poner el contexto rápido, dos cosas.
cita como siempre lo que le conviene. Marco Rubio sí dijo que hay más colaboración que nunca. ¿Por qué hay más colaboración que nunca? Porque hay más narcopolíticos en el gobierno que nunca. Porque es como si me dices, ay, el cardiólogo está viendo a Federico más que nunca. Pues sí, claro, después de un infarto, ¿no? Por eso es que estoy viendo más que nunca al cardiólogo. Y segundo, lo que no dice es el resultado tangible. Pues vamos a poner el contexto de Michoacán. Detuvieron al Botox, sí, porque lo quería el gobierno de Estados Unidos, porque antes andaba por ahí pastando medio alegremente, hasta grababa videos. Eso compáralo con la investigación de Carlos Manso. ¿A dónde ha derivado las pesquisas de Carlos Manso? Sí. En vez de que deriven hacia sus compañeros de partido, el senador, el diputado, el gobernador, el fiscal y el exalcalde, déjame terminar, no, nada más porque los ha señalado Grecia Quirós y todo el movimiento del sombrero. Si respetaras el dolor de Uruapan, claro, sabrías que ellos los han señalado. Ya. Y entonces, ¿a dónde van las pesquisas de Super Batman? Al taxista y al que le compraba 2 gramos de cocaína. En vez de que vayan hacia Morena y hacia el gobierno narco de Morena, van hacia el taxista. Ahora resulta que el licenciado no les dio criterio de oportunidad con información Azucena para llegar a Ramírez Bedoya y los de arriba, sino hacia abajo, hacia el taxista. ¡Bárbaros! Son unos genios, Arturito. Pero además, Azucena, si vamos a tratar otros temas, a mí me interesaría que habláramos del tren interoceánico, que ustedes no quieren debatir ni en la permanente. 14, hablar de Godzilla. 14 fallecidos, sí, con un hijo de un expresidente que es el superasesor plenipotenciario que vende chocolates, el Bobby, y que además ese señor Bobby, es el asesor de trenes en este país. Y además déjame decirte, no te salgas de la tangente. ¿Por qué no hablamos de huachicol fiscal? No, por supuesto, te quiero decir que ustedes se dan la vuelta. ¿Por qué no hablamos del huachicol fiscal? ¿Por qué no hablamos de por qué liberaron? ¿Por qué de la no liberaron investigación a que hizo Ovidio? contra Lalito y de Miguel Moreno en 2017? ¿Por qué no hablamos de las 6 propiedades en la Ciudad de México de 40 millones de pesos y el Harry dentro de Houston? ¿Por qué no hablamos de Bobby? ¿Por qué no hablamos de las 6 empresas fachadas utilizadas para regular recursos del líder de su partido? Hablemos, por supuesto, de estos temas, de Laida le pagaron Sansores, 5 que persigue a los periodistas. ¿Por qué no hablamos de Rocío Nale del terrorismo? ¿Por qué no hablamos ¿Por qué no hablamos de los 600,000 millones de pesos del huachicol fiscal? ¿Por qué no hablamos del tren interoceánico que ustedes no quieren debatir? ¿Por qué no quieren hablar de Andy López Beltrán y los negocios en el Tren Maya? ¿Por qué no hablamos de que Alito Moreno ya les ganó todo en los tribunales? ¿Por qué no hablamos de Andy López Creo que hay que hacer una lista y hablamos de todos. Hablamos de todos. De Ovidio y de López Obrador, que ahora es testigo protegido en Estados Unidos. Vamos a hablar de esos temas. Perdónenme, es que yo estoy acá lejos. La pasión, Perdón. Oye, ¿por qué no? Oye, el que se va a enojar contigo va a ser tu líder, que no lo pudiste defender. Pero déjanos oír a Azucena. Se va a enojar contigo la narrativa de Morena porque no estás haciendo absolutamente nada en defender a los hijos de López Obrador. Perdóname. Pienso que deberíamos hacer una lista de todos para hablar de todos. Claro. Me parece una extraordinaria lista la que andaba a conocer ahorita. A ver más, le aceptamos el debate a Gavioto. Si nos ofreces una hora la siguiente semana, venimos y lo dejamos como trapeador en una hora. Sí, por favor. Y hablamos del tren Falla, sí, claro, como dice mi amigo Moreira, no Tren Maya y los descarrilamientos. Arturo, ¿se va a caer la iniciativa de reforma electoral? No, yo creo que se va a construir, estamos en la primera parte, me parece que hablar de la reforma electoral sin conocerla nuevamente es tratar de sacarle raja política a todo, como lo hacen ahorita, es decir, el tren interoceánico, ¿tú crees que al PRI y al PAN le importa la gente? No les importa, lo que les importa es sacarle raja política a todo. ¿A qué le tienen miedo realmente? Y aquí con esto concluyo la participación. Fíjate, el PRI, ¿no? El partido más rechazado de nuestro país, perdió 291 distritos federales de nuestro país. 291 distritos federales. Les pusieron la paliza de su vida. ¿Y qué crees? Pues que gracias a que tenemos un sistema que funciona, que es mixto y preponderantemente mayoritario, obtuvo el 288%, ¿no? Respecto a la cantidad de distritos ganados de diputados plurinominales. ¿Y qué me dices no quieren perder los privilegios, de los 13,000 millones de pesos que no quieren perder los privilegios. Financiamiento pero público. no solamente eso, qué bueno que el senador, déjeme hablar, déjeme terminar, senador, déjeme terminar. No estoy enojado. No, senador. Y al mismo tiempo. ¿Usted cree que esta es una mentira? ¿Apuesta su curul? A ver, ¿Esto es real? yo te voy a decir una cosa. Apuestas tu curul de que no ha recibido Morena 13,000 millones de pesos. Vamos a ese tema y déjeme hablar. Ahí voy. Mire, nosotros estamos proponiendo justamente que eso cambie. No nos importa
queremos reducir el financiamiento, queremos que la democracia cueste lo que tenga que costar. ¿Qué diferencia? Ustedes están arañando los recursos, que no se los quiten, porque son unos vividores de la política, porque solo siendo plurinominales han vivido, porque son unos vividores que se le han pasado de escaño a escaño viviendo, y por eso están espantadísimos. Bueno, vamos y venimos para cerrar esta autorregulada mesa. Me encanta. Lo que cada uno considere sería el tema más relevante a prestar atención hoy. ¿Qué dices, Federico? Lo importante a prestar atención hoy es que no siga avanzando la ley Maduro, que no acabe el cártel de Morena con nuestra democracia y que la incertidumbre siga, que los mexicanos sigan teniendo la posibilidad de quitar y poner malos gobiernos. Déjame dar un dato muy breve porque me quedan 43 segundos. Aquí la grafiquita que trajo el Gavioto. Yo traje la de la 63 legislatura, cuando yo fui diputado federal a la ocasión anterior. ¿Qué año es eso? Entre 2015 y 2018. Obviamente había nacido ya el narcopartido de Morena y no eran el partido hegemónico. El PRD tenía 34 mayorías y 27 pluris, porque en la Ciudad de México gobernaba Mancera, en Michoacán gobernaba Silvano, y no eran una fuerza política de máxima expresión. Tuvieron, Azucena, 14 diputados de mayoría y 21 pluris, más pluris que de mayoría. Cuando ellos eran más pluris que mayoría y sus pluris eran un contrapeso a Peña Nieto en una bancada que coordinaba César Camacho Quirós con Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces sí, benditas pluris y bendito sistema mixto que les daba lo que las urnas no les habían dado. Son unos mentecatos porque cruzaron por el puente de la democracia, ya lo quieren imitar para que nadie más pueda quitarlos del gobierno, porque ¿qué pasó? Ahora hay muchos escándalos que no teníamos antes del 2024, como el de Bobby, Andy, el Balastro, Tokio, los viajes, el huachicol fiscal, Hernán Bermúdez, Raúl Rocha, las visas. Iría con más, pero como decías tú, me espero la lista del nuevo debate. Gracias, Federico. Senador Manuel Añorbe. A ver, déjame decirte que la ley Maduro es la conclusión del apoderamiento total por parte de Morena de las instituciones. Aquí está el manual, la ruta de las narcodictaduras. Por supuesto, engatusó al pueblo, obviamente se adueñó del Congreso. Estoy hablando de Maduro y estoy hablando obviamente de Morena. Bueno, que aclaras. Militarizó aduanas y puertos Maduro. A ver, aquí no pasó eso, ¿verdad? Ni tampoco todas las terminales marítimas con el huachicol fiscal. No vas a venir a hablar sí, no, y de Ojeda, ¿no? Que tenía acuerdo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se aliaron con el narco, cambiaron la constitución a modo, desaparecieron los organismos autónomos, aquí está, hicieron del Poder Judicial un apéndice hoy, jueces y magistrados del acordeón. Por supuesto que la ley Maduro, la reforma electoral, Azucena, lo que quiere ya es pues acabar de tener el INE 100%, tribunales electorales. Acuérdate que ellos tienen una mayoría obviamente ficticia, que la agandallaron, y con esta mayoría, pues prácticamente lo dijo Pablo Gómez, el INE no necesita autonomía, por supuesto que lo que requieren ellos es decir quién gana y quién pierde. Te recuerdo que lo único que falta aquí es la expropiación de todas las empresas, porque así lo hizo Maduro, y esta ley Maduro lo que quiere es también perseguir y eliminar a los opositores. Y concluyo en algo que no es menor. Maduro, igual que en México, ya tiene laboratorios. Bueno, Maduro lo terminó con la prensa libre, con la prensa crítica, y aquí tanto en Campeche como en Veracruz tienen ya laboratorios, pero laboratorios, uno acusando a los periodistas de terrorismo y en otro que no pueden publicar nada si la gobernadora no lo autoriza. Esta es la ruta de las narcodictaduras y obvio, la cereza del pastel, y ellos se escudan en el pueblo bueno, pueblo sabio, y la gente quiere, no. Quieren decidir quién gana y quién pierde. Cuando hace 60 años el PRI les abrió la representación proporcional. Esta es la verdad. Aquí está la gráfica y ya de derechos humanos ya ni hablamos, ¿verdad? Es otro apéndice. Tu cierre, Arturo. Es otro apéndice de Morena. Azucena, te lo aprecio mucho. Bueno, pues voy a tratar Gracias, es que no me escuchaban, pero tu cierre, por favor. Voy a tratar de en 2 minutos destrozar las mentiras del PRI y del PAN. Dicen que somos Venezuela, Azucena, pero tenemos uno de los tipos de cambio más fuertes y estables en más de 20 años, 17 pesos. Gracias a Trump. Dicen que somos Venezuela, pero dicen que somos Venezuela, pero yo no lo interrumpí, senador, ¿me deja hablar? Yo no lo interrumpí, senador, ¿me deja hablar? Dicen que somos Venezuela, pero sacamos a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, mientras ustedes en el sexenio del PRI metieron a 3.8 millones. Dicen que somos Venezuela, pero dejamos incrementamos el salario mínimo en más de 9,000 pesos mensuales. ¿Y la inflación? Cuando ustedes lo dejaron en 2,000 pesos. Dicen que somos gasolina, Venezuela, pero pesos? somos primer lugar en inversión extranjera en América Latina cuando ustedes dejaron fuga de capitales y rescates bancarios. ¿Y la gasolina Dicen que somos pesos, Venezuela, pero tenemos récord de empleo formal
cuando ustedes destruyeron empleos y crearon crisis. Mentira. Dicen que somos Venezuela cuando no reprimimos al pueblo. Y ustedes no. cargan con el 68 Y los granaderos, y con San y los Salvador. granaderos, Dicen y los que granaderos somos que el Venezuela 15 y de los datos noviembre dicen golpearon, estabilidad, salario golpearon a arriba, los que se pobreza manifestaban, abajo. que ya nos Ustedes habían dejaron desaparecido. crisis, Mentira, represión Arturo, y mentira, privilegios. mentira. Y entiendo perfectamente Aquí está. bien, Azucena, Mentira. por qué me interrumpe el senador, porque sabe No te que le enojes, acabo de dar Arturo. la paliza No te de su vida. enojes, Y Arturo. finalizo con un juego muy sencillo. No vamos a no, desaparecer, es un juego. no vamos a Seamos desaparecer, serios. no vamos, Aquí es muy está el serio. juego de las No vamos plurinominales. a desaparecer. Azucena, ¿Me dejan listo, terminar? Arturo, A ver, está yo el no juego de las a ver, plurinominales. yo no los interrumpí. Azucena, ¿Me dejan está el hablar o juego no? de las Dale, Arturo. plurinominales. ¿Me dejan hablar o no? Ese es un juego. Pero me dejan hablar o no. ¿Qué juego? mira, A ver, A ver, ¿me Dale. dejan hablar El o no? rey de los ¿Me van a plurinominales, dejar aquí hablar? está el juego. A ver, si Solo no me- si eres serio. Arturo. ¿por qué no me El dejan rey hablar? de los ¿Por qué no me plurinominales. dejan hablar? No estamos El en que el determina A ver, la reforma aguántame, electoral, aguántame. Azucena. Yo respeté sus Rey de los provocaciones. A ver, plurinominales. Azucena, te traigo 5 Pablo cartas. Gómez. Arturo, a ver, dale. Que ejemplifican, Dale. que ejemplifican muy bien, ¿no? ¿Qué pasa A ver. cuando se eligen? Cartas amañadas, Cuando se hombre. eligen Por representantes. eso ganan a la mala. A ver, Eso reitero. quieren con una Bueno, reforma parece, electoral. parece que los del PRI, Ganan a la nuevamente, mala. No, pues- con su violencia verbal, no me van a dejar concluir Relájate, este debate. Arturo. ¿Me va a dejar Adelante, hablar Arturo. o no? Pero aquí está Aguántame, el ¿Me rey senador. de va las a dejar hablar plurinominales. o no? Aquí está. Bueno, no me va a dejar hablar al parecer, Aquí está. Azucena. Es que ya ¿Me son aguanta, cartas senador? el porro, amañadas. el porro del PRI no me va a dejar ¿Senador? hablar. Son cartas amañadas. Mira Senador. quién habla. Deja a Arturo. Azucena, Senador. Azucena, que Ah, le dejes perdón. hablar. Senador, ¿me aguanta tantito? Sí, claro, con gusto. De acuerdo. A ver, Traigo Arturo. unas Pero ya va a ser cartas- show cómico musical, pero Traigo a ver. unas cartas que A ver. ejemplifican muy bien cómo se eligen hoy los plurinominales. Son 5 cartas. Elige la que tú quieras, Azucena, por favor. Del 1 al 5 un número. La de Noroña. 4. El 4. Entonces aquí La de tenemos, Pablo Gómez. aquí tenemos el número 4. En el número 4 te salió Ricardo Anaya. Efectivamente, tú elegiste la carta. No elegiste al personaje que está en la carta. Y eso nos parece algo que debe llevarse al debate. No es un juego, es una realidad. Muchas gracias, Azucena. A ver, pero quiero ver el Bárbaro. 2. Quiero ver el 2. Arturo, El 2. no me dejes así. El 2. con Uy, esa te duda. salió la peor carta que te pudo haber salido. Arturo. Alito Moreno, el Tú encargado has de destruir perdido al 2 PRI. elecciones en Tres, Aguascalientes. tres. No me lo minimices. 3. Ha perdido Y 3. Alito ya ganó Pero muchas no se elecciones. enoje, pues. No, no me enojo. Senador, Pero mira, tranquilo, respire. tu presidente. Respire, Pues tengo su otra té oportunidad, ¿o no? de tila, su té de tila. ¿Qué otra cartita quieres, Azucena? Mira mis cartas. Otra oportunidad, la 1. Azucena. La 1. Aquí está. Te salió otra plurinominal electa por el Estado de Sonora que nunca Igual más que ha tú, regresado. hizo campaña. Participó de mayoría. Nunca más ha Campaña. regresado. Estuvo de ¿Tienes plurinominal. otra A ver, oportunidad, bueno, listo, Azucena, o Arturo. no? Pero mira, Azucena. 3 no, oportunidades. no, A ver, no, senador, no, lo escucho. Senador Igual que Añorbe. Lili. Arturo es plurinominal y jugó por mayoría. Ay, Claro, oye, por y quedó en favor. segundo lugar Entonces, con el 40% de los votos. pero ay, por el favor, 40% Arturo, pero del te respaldo de la gente de beneficiario del Aguascalientes. sistema ¿Y actual. qué cree? Aún siendo pluri, estoy aquí pidiendo que eso cambie. Eso se pues llama... sí, Federico. porque eso ser se llama una persona dictadura porque honesta. quieren terminar Mira, con la democracia. Yo- Igual que Yo vuelvo a Venezuela, lo que igual decía. que Maduro. Lo que no se puede hacer es ser tan cínico como es Arturo y Moreno. Cuando las pluris les daban lo que no les daban las urnas, eran contrapeso al PRI. Así lo viví yo y la coordinadora era Rocío, la hoy gobernadora de Veracruz. Ahora que ganan con el huachicol fiscal y el narco en las elecciones, porque no ganan solos. Sin el narco no ganan las elecciones. Y ya vimos en Durango y en Veracruz que no son ningún meteoro electoral, que van directo a perder su mayoría artificial. Déjame decirlo así, Azucena. Si tanto los aclama el pueblo sabio, ¿por qué necesitan hacer trampa electoral? Bien. Gracias,